en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Dejo el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. Aquí en el canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo, el pastor Natividad Ramos presenta el mensaje de la palabra de Dios en la carta a los Gálatas capítulo 3 versos 6 al 14. Y el tema de este mensaje es la justificación, corazón de la carta a los Gálatas. Con ustedes, nuestro hermano Natividad Ramos en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en la iglesia El Camino de la Fe. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. He dicho que en la iglesia de Antioquía alegaron los judaizantes dos cosas. No deben perderlas de vista para entender los escritos de Pablo. Si no se circuncidan. Dos, si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Sencillamente la puerta está cerrada. Aunque la circuncisión en realidad no fue establecida por la ley. La circuncisión se le dejó a Abraham como 430 años antes de que llegara la ley. La circuncisión no pertenece a la ley, pero sí pertenece a los descendientes de Abraham. Y la otra, si no guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos. Y he dicho que en la carta a los Romanos, el apóstol habla de la justificación a manera de una pregunta. ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Mientras que en esta carta a los Gálatas no pregunta, no tiene que preguntarles. Afirma que el hombre es justificado tan solo por creer en la persona de Cristo y no por la ley de Moisés. Sin embargo, observe, en la carta a los Romanos como en la carta a los Gálatas, para resolver este dilema, esta cuestión, Pablo apelará a la legendaria figura de Abraham para decir, veamos entonces cómo se justificó Abraham, cómo fue justificado, para que como él lo justificaron, nos tiene que pasar a nosotros. ¿Vamos bien con la idea? Y en este capítulo 3 estamos en el corazón de esta carta que fue escrita a un grupo de iglesias que tenían poquito tiempo de haber recibido el Evangelio de Jesucristo en los labios de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Y habían salido del paganismo, habían experimentado el cambio de vida y la paz de Dios por medio de este Evangelio. Y quiero puntualizar,
cosa que jamás había sucedido con esa gente. A pesar de que en esa región las sinagogas judías tenían mucho tiempo. Y la ley no había podido hacer ese cambio a los paganos hasta que lo hizo el Evangelio de Jesucristo. ¿Vamos bien con la idea? Ahora, es muy justificado que la ley no hubiera hecho ningún cambio de vida a esa gente. Pues porque la ley no fue enviada para eso. La ley no fue enviada para salvar, sino para que el hombre se diera cuenta que era pecador. Sencillamente la ley dice, y el hombre descubre que es pecador porque está violando esa ley. Pero gracias al trabajo de Pablo y Bernabé, nacieron iglesias compuestas de gentiles y judíos. A partir de todo eso, las iglesias empiezan a ser judíos y gentiles. No había iglesias judías y no había iglesias gentiles aparte. En una sola iglesia, judíos y gentiles. Y por cierto, el apóstol Pablo llegó a ser muy querido por esas iglesias de la Galacia. Tanto que el apóstol llegó a decir que si hubieran sacado sus ojos para dárselos, si se pudiera. Eso le dice del gran cariño y respeto que tenían por el apóstol, su padre en el Evangelio. Pero poquito tiempo después, muy poco. ¿Y de dónde saco que poco? Bueno, porque Pablo dice que estaba sorprendido de que tan pronto se hayan apartado. Y eso pronto significa a los pocos meses de haberse convertido. Y aquel entusiasmo, porque las cosas han cambiado, aquel entusiasmo por el Evangelio se apagó. Y eso cómo le dolió al apóstol. Que había sucedido eso gracias al trabajo infame de los judaizantes. Insisto, de tal manera que yo digo, es increíble. En la iglesia de Jerusalén se acordó por los apóstoles y los ancianos que los gentiles no fueran molestados en eso. Y que además el Espíritu Santo había dicho que no se les molestara. Pues los judaizantes, ni a los apóstoles, ni a los ancianos, ni al Espíritu Santo le hicieron caso. Y no le han hecho caso hasta el día de hoy. Tienen una terquedad feroz. Ellos fueron a esas iglesias de la Galacia, como ya de alguna manera en Antioquía los había detenido. Entonces ahora se movieron a las iglesias que Pablo había fundado. Costumbre que iban a tener siempre. Donde Pablo fundaba iglesia, llegaban ellos. Después de que Pablo ya no estaba. Porque no son evangelizadores. Ellos llegan a lo que ya está hecho. Fueron entonces a esas iglesias diciendo que el evangelio que Pablo les había enseñado estaba incompleto. Desmintieron el evangelio del apóstol. De tal manera que los judíos que se habían convertido estaban regresando al judaísmo en esas iglesias. Y los gentiles que se habían convertido ahora estaban siendo llevados al judaísmo. Cuestión que Pablo la calificó de insensatez. Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Que tan pronto. Y les va a decir algo muy interesante. Vosotros corríais bien. Y yo digo, pensando en la iglesia que presido, que en el libro de las memorias de Dios jamás se llegue a escribir que nosotros corríamos bien, pero que algo pasó.
sino hasta el final seguir corriendo bien. Alabado sea Dios. Mantenidos en la fe y en la conducta. Es decir, que nunca las ilusiones en Cristo se vengan a menos en nosotros. Que esas ilusiones no se envejezcan. Hay que cuidar que ese sentimiento tenga siempre frescura y alegría, porque Cristo nos ha dado redención. Pero esto es una idea introductoria. Pero estamos en el capítulo 3. Y el apóstol, para aclarar esa cuestión, apela a la historia de la justificación de Abraham. Se trae a Abraham a la escena, y cosa que me parece altamente estratégica. Si Abraham es el padre de los creyentes, pues vamos a preguntárselo. ¿Cómo fue justificado él? Porque no podemos ser justificados distinto a cómo fue justificado él. Muy buen argumento, muy lógico, muy razonable. Porque si Abraham es el padre de los creyentes, a él debe parecerse todo creyente. Entonces, insisto, hay que preguntarle a él, Abraham, ¿cómo es que fuiste justificado? ¿Por la ley? Él diría, imposible. Esta no había llegado todavía, sino 430 años después de Abraham llegó la ley, llegó tarde. Y Abraham ya había sido justificado sin existencia de la ley, tan solo porque le creyó a Dios. Alabado sea Dios. Pero si no fue justificado por las obras de la ley, ¿cómo es que sus descendientes judaizantes afirmaban que sí, que la fe no era suficiente? Afirmaban que se necesitaba la ley. Querían arrastrar al cristianismo a que fuera un apéndice del judaísmo. Y yo hago aclaraciones. Yo no estoy en contra del judaísmo como fe. Es muy de ellos, muy suya. Yo estoy hablando de los judaizantes, las personas que tratan de llevar a la iglesia cristiana a que se convierta al judaísmo. Es distinto. No estoy en contra del mundo judío ni del judaísmo. Estoy en contra de los judaizantes. Y si ellos decían que se necesitaba la ley y Abraham no la necesitó, yo les preguntaría a ellos, ¿no han tomado ustedes un camino diferente al de Abraham? Porque Abraham no caminó por aquí. Sin embargo, avancemos en esta cuestión que estamos apenas entrando, con la llamada antítesis, cuando se pone una cosa frente a otra para confrontarlas. Y veamos cómo es que Pablo hace su entrada al tema. Toma la promesa que Dios le hizo a Abraham y la pone frente al pacto de la ley. Es decir, veamos la promesa de Abraham y vamos a poner frente a ella el pacto de la ley. Y pone como ejemplo los pactos que se hacen entre los hombres. Mire cómo empieza Pablo hablando. Y dice, los hombres también hacen pactos. Y voy a partir de eso, dice Pablo, de los pactos entre hombres. Y les dice, voy a hablar en términos humanos, que un pacto entre hombres, dice bien, una vez ratificado, ese pacto no se invalida, ni es aceptable que se le agregue o que se le quite cosa por muy pequeña. Yo no sé si vamos bien, hermanos, con la idea. Antes de entrar a los pactos de la ley y todo eso,
Él dice, vamos a ver los pactos entre los hombres. Miren, cuando hacen pacto los hombres y se ratifica el pacto, ya no puede ser invalidado. Ni puede agregársele, ni puede quitársele. Y Pablo le faltó decir, desde luego, yo estoy pensando en hombres de honor. Porque hay cada poco honorable que dice, no le hace, lo cambio, no hay problema, le agrego o le quito. Por eso Pablo está diciendo entre hombres de honor. No lo dice así, pero lo digo yo. Y yo digo, qué duro golpe les ha lanzado a los Gálatas cambiantes, que habían recibido el Evangelio hacía poco y ahora ya lo habían cambiado. Digo, si entre los hombres no se puede cambiar un pacto que ya ha sido ratificado, ni agregárselo, ni quitársele, ¿por qué ustedes están haciendo eso cuando son pactos de Dios? No puede ser invalidada la promesa que Dios hace a nadie. Y dijo Pablo, sabiendo Dios que los gentiles iban a ser justificados por la fe. Así lo dijo Dios. No le quite ni le ponga nada. Es la idea paulina. No le quite, no le agregue, no trate de explicar lo inexplicable. A Abraham Dios le hizo una promesa. Pero no más hizo eso. Es decir, se ratifica el pacto. Dios le promete. Y interpone juramento. Es decir, con que Dios se lo dijera era más que suficiente. Pero Dios, queriendo hacer más fuerte su promesa, interviene con juramento. Pero Dios no encontró por quién jurar, porque es el menor el que jura por el mayor. Y como Dios no hay otro arriba de él, no halló por quién jurar, dice Pablo, y entonces con su brazo alzado, alabado sea Dios, le dijo a Abraham, te juro que las promesas son eternas. Es interesante argumentación del apóstol. Pero notó los términos que usé. Estamos hablando de pacto, porque de pacto se está hablando el versículo. Pero hablé también de una promesa. O sea, dijimos pacto y dijimos también promesa. Pero aquello que Dios le dijo a Abraham nos autoriza a hablar de pacto en vez de promesa. Porque de pacto se está hablando el apóstol. Pareciera que yo me salí de contexto. Si estoy hablando de pacto, no hablé de promesas. Pero Pablo ha sido muy deliberado, mas no impropio. Pues debería pensar que Abraham recibió de Dios un pacto unilateral. Es decir, un pacto donde solo Dios propone. Y al hacer eso no hay negociación. Y es conocido también como promesa. Alabado sea Dios. Estamos hablando de pactos y yo hablé de promesa. Y aún más, recibió de Dios un testamento, donde no dice que le doy la tierra por heredad. ¿No le entregó también un testamento? Pacto, promesa, testamento. Pues le habló de heredar la tierra. Dice el versículo 16, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pero el 18 agrega, si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Es decir, pues esa promesa hecha a Abraham fue 430 años antes que llegara la ley. ¿A qué horas recibió Abraham algo por medio de la ley si la ley venía a 430 años de distancia? Pablo está usando una gran lógica.
Pero enfoquemos un poco más la cuestión. Aunque voy a decir, Pablo no dice que Dios le dijo a tus simientes, como si fueran muchos. Le dijo tu simiente en singular, que se refería no a todo el pueblo de Israel, para que no se apunte. Se lo ofreció a Cristo Jesús, simiente de Abraham. Alabado sea Dios. Pero enfoquemos un poco más esta cuestión de pacto. Esa sería por lo menos un acuerdo entre dos partes para que hubiera ese pacto, con sus cláusulas o condiciones. Pero un testamento es una herencia, y un testamento es una promesa, porque habrá de recibirlo a ciertas condiciones después de cierto tiempo. Un testamento es una herencia. El problema es que nadie podía heredar mientras el testador viviera. Y tengo que decirles, hermanos, porque estamos entrando a unas ideas muy complicadas. ¿Qué Pablo tan complicado? ¿Acaso les escribió para que no le entendieran? A veces el Señor Jesús hizo eso, que le dijeron, ¿por qué les hablas en parábola? Dijo, para que no entiendan, no sea que se conviertan. Y entonces yo pregunto lo mismo a Pablo, ¿escribiste para que no te entendieran? Insisto, aunque una herencia es de hecho una promesa, antes que nada. Y empieza con esta antítesis. Y pone la promesa frente al pacto para ver cuál tiene mejores condiciones. Pone la promesa de Abraham frente al pacto de la ley para ver cuál tiene mejores condiciones. Sí, nada más que mejores condiciones, ¿para qué? Pues ¿de qué estamos hablando, hermano? ¿Cuál fue el tema de esta participación, de este mensaje? La justificación. Entonces, a ver cuál tiene mejores condiciones para la justificación. Porque no es la cuestión de la que estamos hablando, de la justificación. Por eso le digo, qué enredado Pablo. Ahora, conviene anticipar qué es lo que pretende el apóstol con este ejemplo que está usando. El trasfondo de lo que quiere plantear se descubre en los versos 8 al 9, donde dice que Dios tiene la intención divina de bendecir a todas las naciones. ¿Dónde dice que era la intención de Dios? Pues se lo dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones de la tierra. Manifiesta una intencionalidad. Pero frente a eso, voltea ahora a ver el pacto de la ley, y resulta que el pacto de la ley empieza a hablar de maldición. A Abraham le dijo bendición, la ley dice maldición. ¿Cuál escoge usted? Estamos hablando de condiciones, donde la maldición es el antítesis de la bendición. Está poniendo frente a ellos la bendición y por el otro lado la maldición de la ley. Maldito el que no hiciere las palabras de este libro. Luego el apóstol habla de posibilidades de ser maldecido o ser bendecido. Y esa es la llave que nos da acceso al argumento del apóstol Pablo. Bien. Pero eso nos pone ante una pregunta que defina la cuestión. O sea, lo que está haciendo. Y la pregunta sería, Pablo, ¿pero cómo entonces se obtiene la bendición? Porque si estás poniendo la bendición de un lado, la maldición del otro,
y todos queremos la bendición. Dinos, ¿cómo puede obtenerse la bendición? ¿Por qué manera? Y los judíos habrán de decir, por medio de las obras de la ley, es la única manera de tener la bendición. Mientras que la gracia, porque la fe es gracia, mientras que la gracia gritaría, no, la bendición es por medio de la fe en Cristo Jesús. Alabado sea Dios. Y en esa declaración se descubre por qué ruta llega al hombre la bendición de ser justificado. Al decir, ¿cómo obtengo la bendición? La bendición se obtiene siendo justificado. Y entonces, ¿cómo se puede ser justificado? El judío dice por la ley. La gracia dice, no, señores, es por la fe en Cristo Jesús. Únicamente por la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, bajo esa idea, los judaizantes que fueron a la iglesia de Antioquía, no tendrían manera de probar lo que decían. Es decir, decirle a la gente, ustedes no pueden ser salvos. No pueden obtener esa bendición si no primero entran por la ley. Esa es la ruta, la ley. Cuando que Pablo está diciendo, Abraham fue justificado por la fe y no por la ley. Han caído en una condición de endurecimiento pensante, intelectual, los judaizantes. Que hace poco comentábamos, es muy cierto, el hermano de la Rosa y yo, que piensan la mayoría, pero es que deben atenerse a la interpretación de Jerusalén, porque Jerusalén es la iglesia madre. Y decimos, no, señores, la iglesia de Jerusalén jamás entendió el evangelio de Pablo. Su pastor Santiago no lo entendió. Pedro andaba trastabillando, Bernabé igual. No entendían el evangelio, a grado que Pablo tuvo que regañar a Pedro. Y yo decía, ¿por qué a Pedro tuvo que regañarlo? Porque Pedro era el ícono de la fe. Es decir, a Pedro lo veían como el líder del evangelio de Jesucristo. Dijo Pablo, pero a mí me encargaron el evangelizar a los gentiles. Y a mí el Señor me explicó y me nombró maestro de la palabra para los gentiles. Es decir, nadie, ni Pedro, tenía derecho a querer explicar lo que Pablo podía explicar. Lo explicó después que le aprendió a Pablo. ¿Cómo es que se puede ser hecho inocente ante la justicia divina? Porque el hombre es culpable. Ya habíamos dicho algo en alguna ocasión, que la deuda que el hombre contrajo con la justicia divina era una deuda infinita, porque había pecado contra el infinito. Y nosotros, como seres finitos, limitados, no podemos pagarle al infinito nuestra deuda. Fue necesario que uno que es infinito se hiciera como nosotros para rescatarnos de eso y llevarnos a la vida eterna. Alabado sea Dios. Así que el apóstol ha puesto el pacto del Sinaí frente a la promesa de Abraham. Yo espero que ustedes vayan analizando esto. Tiene sus complicaciones. Los que son los de la iglesia, que ya han oído muchas veces lo que he dicho, pues pueden ser más fácil. Quizá para muchos de ustedes no sea tan fácil, porque Pablo es complicado. Yo siempre lo he dicho, no le pierdan la pisada a Pablo, porque a vuelta de esquina ya se nos perdió, ya no lo hallamos. Porque Pablo es sutil, complicado, es el ingeniero de la doctrina salvífica, experto. Y entonces puso la bendición de Abraham frente a la ley para decir, a ver cuál tiene mejores condiciones para justificar al hombre. Porque sin la justificación el hombre se irá al castigo eterno.
Y él dijo que una de su simiente, por medio de uno de su simiente. Y es el argumento. ¿Cómo se puede justificar el hombre con Dios? ¿Por qué ruta llega el hombre a la bendición de Dios? Y Pablo les dice, por medio de uno de su simiente ha de llegar la bendición a todas las familias de la tierra. Y ese es Cristo Jesús. Pablo lo dice a los Gálatas. No dijo Dios simientes como si fueran muchos, para que no se anoten todos los judíos, sería. Se lo dijo solamente a uno solo, que es Cristo, en singular, simiente de Abraham. Alabado sea Dios. Solo así se puede obtener la justificación por la fe. Si la ley justifica al hombre, la promesa que Dios le dio a Abraham carece de sentido. Si la justificación es por la ley, diría Pablo, en vano murió Cristo. No tiene razón de ser que el verbo se haya hecho carne. ¿Para qué lo necesitamos si no puede justificarnos? Pero está establecido que por uno solo entró la salvación al mundo. Alabado sea Dios. Pero aclaremos, mis hermanos, esta cuestión. ¿Hay entre la promesa y la ley rivalidad? Porque pareciera que, por ser antítesis, son conceptos rivales. Por supuesto que no hay rivalidad entre la ley y la gracia. Es más, le voy a decir algo. Aquellos que plantean las cosas desde el punto de vista del doctor Scofield, no sé si algunos conozcan la Biblia de Scofield, donde vienen las dispensaciones, la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación humana, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, dando a entender con esa explicación que la ley es antes de la gracia. Sin embargo, Pablo va a aclararnos en Gálatas que no, señores, que la ley es un añadido a la gracia, porque todo el proyecto de salvación desde la eternidad es por gracia. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. O por lo menos, Pablo quiere cuestionar si con Abraham, que fue justificado, necesitó la ley como complemento para ser justificado. Pero si Abraham no necesitó de la ley para ser justificado, porque la ley todavía no llegaba, y si no la necesitó para ser justificado, ¿por qué se necesita ahora? De ninguna manera. Solo Cristo justifica a los hombres. Tan solo por creer que murió por sus pecados y usted lo invoca, será salvo. Alabado sea Dios. Entonces, hay que definir el carácter de las promesas de Abraham y definir el pacto del Sinaí. Yo no sé si usted me va siguiendo en esto. He querido ser un poco lento para que se entienda con precisión esto. Posiblemente ustedes no lo necesiten ya, pero hará mucha gente confundida y usted tiene que tener capacidad para explicarles. Porque los judaizantes entraron bastante fuerte aquí en Monterrey, casi todas las iglesias. Y yo siempre he dicho, sin los escritos de Pablo estaríamos indefensos. Y los que no conocen los escritos de Pablo, aunque sean predicadores, están indefensos. No tienen manera de rebatir estos conceptos. Entonces vamos a ver el carácter de uno y de otro y del pacto, y decir una vez, otra vez más,
Qué Pablo tan complicado, hermana Severa, ¿eh? ¿Verdad que muy complicado? Por eso digo, hay que no perderle la pista, no hay que perderlo de vista, observarlo. Y yo digo más definiciones todavía, Pablo. Bueno, empecemos por el pacto del Sinaí. ¿Qué sucedió el día en que Dios les dio la ley? ¿Quiénes estaban el día de ese pacto? Yo digo que había 3 partes en ese pacto. Obsérvelo. Uno era Dios. El pueblo no iba a aportar nada. Es Dios, la iniciativa divina, digo, les ofrezco esto. No hubo una negociación, no se entienda como negociación. Israel no le está pidiendo nada ni ofreciendo nada. Dios es el que llega y ofrece, porque la salvación siempre es iniciativa de arriba. Alabado sea Dios. Entonces una de las partes era Dios, el otro era el pueblo. ¿Sí? ¿Cuántos tenemos? Pero yo dije que un tercero. ¿Pero por qué un tercero? ¿Para qué? Si no estaba más que el pueblo y Dios. Bueno, Dios le propuso un pacto a la nación. Un pacto con 10 cláusulas. Les dijo, este es el pacto. Les dijo que iba a haber bendición, que iba a prosperar 1000 cosas. Tan solo con que guarden estos 10 condiciones. Que yo lo he dicho. El pueblo de Israel debió pensar, 10 cláusulas las guardamos en un día. El problema es, y Dios le dijo, maldito el que no las guardare. El problema es que puso bajo maldición al que no puede guardar la ley. Y Dios dijo, no hay justo ni aún uno. Y no hubo nadie que pudiera guardar la ley. Por lo tanto, dijo Pablo, Dios ha sometido a judíos y gentiles a la maldición. Porque no hay un justo ni un uno. Es decir, el pacto de la ley fue también un problema. Para el que no lo guarde, queda bajo maldición. Sí, pero el tercero, ¿quién era? El tercero era Moisés. Moisés, pero que no era del pueblo. No, allí en ese pacto, Moisés era el mediador del pacto. Él le decía al pueblo, el intermediario, y le decía al pueblo, esto es lo que Dios ha dicho. Y el pueblo dijo, ve y dile a Dios que estamos de acuerdo, que aceptamos ese pacto, que guardaremos sus mandamientos. Y Moisés se lo decía a Dios. Y luego a Dios lo que le decía al pueblo. Y el pueblo respondió muy ufanos, muy seguros. En Éxodo 19:8, haremos todo lo que Él ha dicho. Y Dios les contestó y les dijo, maldito aquel que no guardare las palabras de esta ley. Es decir, está bajo condiciones muy difíciles, porque si no guardas la ley. Ahora, en realidad, ni uno solo pudo guardar la ley. Solo uno, Jesús. Él sí guardó toda la ley y por lo tanto la maldición desaparece en Él, y a nosotros al creer en Él nos rescata de la maldición de la ley. Alabado sea Dios. ¿Se acuerdan de ustedes de uno? Jesús iba saliendo de la aldea de ahí de Jericó, o de un pueblo anterior, y lo alcanza un hombre joven, y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para poseer la vida eterna? Y él le dijo, pues guarda los mandamientos. Porque hay que aclarar, la ley sí salva,
Y sí, sí se da la vida eterna. El problema es que nadie la puede guardar. O sea, para que no pensemos que la ley tuviera un conflicto con nosotros y la ley no quisiera. No, la ley es buena y es santa y es espiritual, dijo Pablo. Sin embargo, le dijo, guarda los mandamientos. Ya que el muchacho dijo, desde mi mocedad los he guardado. Y era cierto, porque el Señor Jesús no lo desmintió. Nomás le dijo, entonces ve, vende lo que tienes y sígueme. Y entonces se entristeció mucho, porque era muy rico. Y me han dicho, ¿y dónde está? Jesús le dijo, aceptó que sí lo guardaba. ¿Dónde está la falla de este muchacho? La falla de él estaba en que la Escritura enseña en el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas Dios es primero. Alabado sea Dios. Y entonces, ¿en dónde falló el muchacho? Cuando le dijo, vende todo lo que tienes y sígueme. Y ahí es entonces donde dijo, primero mi capital. Entonces violó el primer mandamiento. Entonces no había tal cosa de que era justo del todo. Observan ese detalle. Y como nadie pudo guardar la ley, nadie en el mundo, entonces todos quedamos bajo maldición. ¿Cuáles son las ventajas de la ley? Solamente nos haría conocer que éramos pecadores. Y le diríamos a la ley, sálvanos. Y ella diría, es que a mí no me mandaron a salvar. Alabado sea Dios. Ahora entiende por qué la Escritura diga que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso lo hizo el hijo de la promesa que se le había hecho a Abraham. Tu simiente, uno, que es Cristo. Por eso dice, mas venido el tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y hecho súbdito de la ley. Oiga, ¿el Señor Jesús guardó la ley? Absolutamente. La ley judía, pues si era judío. Digo, porque yo no voy a alegar que Jesús no tenía que guardar la ley como hombre, sí. El verbo se hizo carne y quedó sujeto a la ley, súbdito de la ley. ¿Y por qué? Porque era judío. Él no podía violar la ley. Por eso cuando me dicen, oiga, pero Jesús iba el sábado a las sinagogas, pues es que el culto no era en otro día. Y además, como judío, tenía que ir el sábado, a guardar el sábado. Que fue una de las cuestiones que causaron tanta controversia. Quien guardó la ley y agrega que lo hizo en representación de todos, porque Cristo Jesús se hizo uno de nosotros. Y yo expliqué, se identificó con la raza humana porque dice, y el verbo se hizo carne, no dice se hizo hombre, que significa en todo caso, pertenecía a la raza humana entera. Alabado sea Dios. Y nos representó dignamente. Y como Él cumplió todo, la maldición no tenía que ver nada con Él. Y al creer en Él, somos absueltos de la maldición de la ley. Nos rescató. Que también necesito aclarar algo más. Cuando se discute y se dice, es que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es una explicación chapucera de los cristianos. Es cierto, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? Digo, porque también se vale aclarar las cosas por el otro lado. ¿Cuál ley?
aún la ley. Es que, déjeme decirlo de esta manera para aclararlo. El hombre pecó y Dios entrega el expediente al tribunal de su justicia. Porque el asunto de la salvación es un asunto judicial. El juicio de los hombres es eso, un asunto de la justicia. Y entonces, Dios entrega nuestro expediente. Oiga, ¿no es mucho hablar que hay expedientes? Pues mi Biblia dice que cuando se establezca el trono blanco, le habrán de llevar al juez los expedientes de todo el mundo. Carretillas así, de expedientes, alabado sea Dios. Nosotros conocemos el concepto de arraigo, ¿sí? Que incluso aquí llegó a hablar de casas de arraigo. Pero existe el concepto de arraigo. Es decir, no puedes salir de esta colonia. Mientras se dure tu juicio no puedes salir. Es arraigo. Y la justicia divina nos retuvo, dice Pablo. Nos puso en arraigo. Es decir, aquí están todos los hombres, los tengo bajo arraigo. ¿Y por qué nos tienes bajo arraigo? Le preguntaría yo a la ley. Ella diría, mientras llega el juicio, están como indiciados. Por eso digo, son conceptos legales. Están como indiciados, retenidos, para cuando se juzgue, entregarlos al castigo que les corresponde. Pero cuando Cristo vino y pagó por nosotros nuestra deuda, hasta el último centavo de deuda, la justicia divina se dio por satisfecha y entonces la ley ya no tuvo razón para mantenernos en arraigo y nos liberó de la ley. Alabado sea Dios. ¿De cuál ley? Gálatas dice la que nos tenía en arraigo, porque es un procedimiento judicial, dije. Porque no pensemos, en cambio, estamos hablando de los judaizantes, que nos liberó de la ley ceremonial, que eso es lo que Pablo plantea acerca de la cuestión ceremonial. Pero son términos que no conviene confundir y decir, no, es que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. No. La gracia no ampara nada. No estamos bajo la ley de arraigo, porque Cristo nos salvó. La justicia divina dice, no me debe nada, están libres, váyanse. Ha de ser precioso, ¿verdad? Cuando a un reo lo sacan de prisión y le dicen, puedes irte. Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Entonces Él cumplió la ley por todos nosotros, porque se hizo representante de la raza humana. Y fuimos absueltos de la maldición de la ley. Por la fe entonces, fuimos hechos inocentes. Es decir, le creemos al que murió en la cruz del Calvario y decimos, yo acepto que Él pagó mis pecados en la cruz. Y yo lo invoco para que me dé perdón de pecados. Alabado sea Dios. Y la justicia divina tiene que decir, son inocentes. Alabado sea Dios. Qué bonito detalle, ¿eh? Así que la pregunta sería, ¿en qué nos puede ayudar la ley en este caso? ¿Acaso la ley iba a pagar por nosotros? ¿Tiene sentido que se diga que la ley completa nuestra salvación? Como si la fe en Cristo no fuera suficiente. Ante este argumento del apóstol, ¿en qué queda la alegata de los judaizantes en Antioquía? ¿Cuál era la alegata, hermanos? Por favor, dígame lo que ya se me olvidó.
no pueden ser salvos si no se circuncidan y si no guardan la ley. La fe dice, claro que puedes. Si le crees a la simiente de Abraham, puedes ser salvo. Eres salvo y no hay quien te acuse. Alabado sea Dios. La salvación que Cristo nos dio está a prueba de todo juicio. Alabado sea Dios. De tal manera, la ley tuvo participación en el caso de Abraham. ¿Aportó la ley algo a favor de Abraham para que fuera justificado? Sencillamente le creyó a Dios que Sara iba a tener un hijo, que era una ancianita y había sido estéril toda su vida. Abraham diría, si él me lo dijo, entonces así es. ¿Cómo me gusta esa idea? Si él lo dijo, entonces así es. Alabado sea Dios. Y Dios lo dio por justificado, porque le creyó. Porque la salvación es por la fe y no por la ley. La ley llegaría 430 años después. Pero volvamos al caso de Abraham. Cuando Dios hizo pacto con él, por un lado estaba Dios y por el otro estaba ¿quién? Abraham. ¿Y el mediador? Porque había mediador. Dios le diría a Abraham, ¿para qué necesitamos mediador? No te estoy proponiendo estas promesas a cambio de nada. Te las doy porque quiero. ¿Para qué necesitamos un mediador? Alabado sea Dios. Me gusta esto, me gusta esto. Que en ti serán benditas las familias de la tierra, tan solo porque yo lo quiero. Y es clarísimo, Pablo dice, viendo Dios que los gentiles debían de ser justificados por la fe, que los gentiles serían justificados por la fe, bendeciré a todas las naciones de la tierra. O sea, la judaización no tiene razón de ser, en absoluto. Y pega donde no hay conocimiento. Ustedes ya no pueden caer en eso. Mira, Moisés, mira, Abraham, pongo en tus manos un testamento sin ninguna condición. ¿Cómo? Porque es una promesa soberana, Abraham. Es decir, las promesas soberanas de Dios no tienen condiciones. Sucede porque sucede, nomás porque yo lo dije. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Amén. Abraham no saldría de su asombro ante semejante generosidad. Entonces sucede algo insólito. Dice Hebreos que queriendo Dios haciendo más fuerte su juramento, su promesa, interpuso juramento. Por consecuencia, si le dijo que las naciones gentiles iban a ser justificadas por la fe, esa promesa no se puede cambiar. Consecuentemente, la ley que llegó 430 años después no puede invalidar la promesa. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Yo espero que esto se vaya entendiendo. Qué precioso detalle. Digo, maravilloso eso, que Dios haya hecho eso. Abraham, te juro por mí mismo. Pero, ¿sabes qué? Levanto mi brazo y te juro por mí mismo que estas cosas así serán. Que en ti serán benditas las naciones de la tierra. Porque yo siempre he dicho, es cierto que en el antiguo tiempo el hombre rechazó a Dios y no lo quisieron tener en su consejo. Y Dios nos correspondió dándonos cláusula de exclusión.
Y hasta desde el diluvio hasta Abraham, Dios no había hablado de nuevo con los gentiles. ¿Pero acaso era porque quería mandarnos al bote de la basura? No, señores. Siempre Dios dijo que habría de mandar salvación al gentil. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Y yo soy un gentil. Y yo soy un gentil que fui salvado hace 57 años. En marzo del 1962. Pero yo alcancé esto. Es decir, se cumplió en mí lo que Dios le había jurado, sin cambiarle nada. Por eso yo digo, Dios es confiable. Amén, hermanos. Abraham, dice el versículo, porque el apóstol debía tener una gran emoción cuando Dios le está explicando, porque el Señor Jesús le explicó a Pablo y con agilidad hace aclaraciones y dice: a Abraham fueron hechas las promesas de bendecir las naciones, como si hablara de toda nación, como de toda la nación judía. Y Pablo dice: no, señores, no, un momento, no se apunten todos. Dios no está hablando de los muchos, no está hablando de toda la nación judía. Ese era el problema, que el mundo judío llegó a pensar que cualquiera que quisiera encontrarse con Dios tenía que ir primero con ellos, porque ellos eran la puerta. Y Jesús fue muy claro, en Juan 10 se puso de pie y dijo: yo soy la puerta. Alabado sea Dios. Yo lo soy. Y el que por mí entrare será salvo. En otras palabras, les jaló el tapete a los judíos y no les gustó. Pues aunque no les guste, Jesús es la puerta. Y el Padre a nadie recibe sino a través de su Hijo amado. Dios habló en singular. Simiente, no simientes. Diciendo de esa manera que hablaba de uno solo. Usted escójame a quién para salvar al mundo. ¿A Abraham? No. ¿A David? Pues ¿a quién? El único es Cristo Jesús. Simiente de Abraham, en quien al creer en él es rescatado de la maldición de la ley. Por eso la doctrina de las maldiciones, por amor de Dios, me fastidia. Es que está bajo maldición ese hermano o esa persona, y le pasan muchas cosas porque está bajo maldición. Mire, ¿quiere saber una historia de maldición? Jericó, una ciudad desde el tiempo de Josué que había dicho: maldito el que reedifique esta ciudad. Tierra de maldición. Pero he sostenido que cuando Cristo llega a tierra de maldición, quita la maldición. Amén. Alabado sea Dios. Quita la maldición. Ahí fue donde llegó corriendo aquel muchacho. Cuando Jesús iba saliendo, dos ciegos gritaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Jesús le diría: pero están bajo maldición, es tierra de maldición, no puedo hacer nada por ustedes. Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? Quiero que veas, Señor. Sea hecho, pues. Y Bartimeo abrió los ojos por primera vez, yo creo, en su vida, y emocionado dio gloria a Dios. Alabado sea Dios. Cuando Cristo llega a una vida, no existe maldición para nadie. Yo no acepto la tesis de creyentes bajo maldición, sino bajo una condición de ignorancia profunda de la Escritura. Yo no digo que el diablo no pueda odiarnos. Entonces yo no le tengo miedo a esas cosas que es que la maldición cayó sobre... ¿Qué maldición y qué nada? Si Cristo pasó por Jericó, que Cristo sanó a aquel hombre. Y cuando iba pasando, uno que era muy chaparrito,
brincaba para ver si veía a Jesús, no lo podía ver, estaba chiquillo, era un hombre, era un cobrador de impuestos, o lo odiaba a la gente, que iba a quererle dar chance de que viera a Jesús. Y entonces tuvo la genialidad de subirse a un árbol en esa ciudad maldita. Cuando Jesús pisa, llega una vida, se acaba eso. Zaqueo, bájate de ahí, que a tu casa voy a ir. Y diría, la salvación ha llegado a mi casa. Alabado sea su nombre. Pero cómo tuvieron éxito con eso de las maldiciones. Y le traían a la iglesia asustada. Algunos me hablaban y me decían, hermano Ramos, ¿quiere orar por mí para que se acabe la maldición? Y le decía, ¿usted no es salva? No, sí, ya entregué a Cristo. Entonces, si Cristo está en usted, usted está bendecido. Y ninguna maldición puede molestarle. Solamente que no entienda usted. Alabado sea Dios. Sí, seguro de un aplauso al Señor. Cristo nos rescató de la maldición. Mientras no conocemos a Cristo puede pasar cualquier cosa, pero si usted es convertido a Cristo, no puede sucederle esas cosas, estar bajo maldición. Que esté bajo ataque puede suceder. Yo lo he experimentado y durísimo, como no tiene idea. Quiero llegar hasta el final de mi vida enseñando esta fe gloriosa. Una fe que no alimenta el miedo, que no alimenta los temores. Una fe que dice que en Cristo estamos seguros. Alabado sea Dios. Porque Cristo nos rescató. Y Él es el depositario único de esa bendición. ¿Cómo se sienten sus corazones, hermano? Amén. Yo no sé si alguno necesita aclaración en sus corazones o necesite oración, pero no voy a orar para que se acabe la maldición. Yo voy a orar para que usted sea salvo y le crea al Señor. Para eso sí. Pero hermano, ore por mí para que se me quite lo salado. No, hombre, no se le va a quitar. No se le va a quitar lo salado. Alabado sea Dios. Soy feliz porque Cristo me salvó. Soy feliz porque soy pastor de una iglesia que le cree al Señor Jesús. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por creerle a Dios. ¿No lo ayudó la ley? ¿Por qué no le pudo ayudar la ley? Porque la ley venía paso de tortuga todavía. 430 años después llegó. Y Abraham le diría, llegaste demasiado tarde, pero la fe me salvó. Sí, claro que sí. Yo espero que estas ideas, estoy explicando, las aprenda porque quizá yo nunca las vuelva a mencionar. Alabado sea Dios. Creo en Cristo Jesús, que me redimió de la maldición de la ley, porque maldito el que no guardare sus palabras. Y Él, el Hijo de Dios, me rescató de esa condición. Le creemos al Hijo de Dios. Creemos sus palabras. Y si Él las dijo, entonces así es. Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por este culto. Qué preciosas ideas de tu palabra. Con toda claridad. Por la fe había Dios de justificar a los gentiles. Así está escrito. Así lo dijiste. En ti serán benditas las naciones de la tierra. Padre, gracias porque esa promesa la cumplió tu Hijo amado Jesús. Y estamos felices, contentos de que tú seas nuestro Salvador y Señor. Amén. Espero que se hayan grabado estas ideas. ¿Cómo está defendiendo Pablo la salvación por la fe? Está diciendo, vamos a preguntarle a Abraham. ¿Les parece inteligente eso? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué Abraham hay que preguntarle? Pues porque es el padre de los creyentes.
Y es propio decirle, dinos cómo, cuéntanos cómo fuiste justificado, porque entonces así tenemos que ser justificados nosotros. Y le dijimos, ¿te ayudó la ley? La ley dijo, todavía no llegaba, no sé qué sea. Maravilloso. Entonces, ¿cómo te justificaron? Pues Dios me dijo que por haberle creído. Vamos a orar para ser despedidos. Padre eterno, muchas gracias por este culto. Que yo te ruego, Señor, que estas ideas favorezcan el conocimiento de tus hijos y que puedan en un momento ayudar a otros para que no se desvíen del Evangelio de Jesucristo. Y también te rogamos que nos des una semana de tu gracia y tu misericordia. Ayúdanos y que esta semana sea una semana de nuestros favorecidos por ti, Señor. Amén. Damos gracias a Dios por este mensaje de la palabra de Dios y le pedimos a nuestro Señor que estas palabras de vida eterna traigan a usted el gozo, la alegría y de ser edificados y fortalecidos en esta preciosa palabra que es la Escritura. Queremos invitarle para que usted tenga la oportunidad de escuchar esta serie de mensajes que el pastor Natividad Ramos semana a semana está transmitiendo por este canal de YouTube Tendencias de Nuestro Tiempo. Queremos invitarle, si usted no tiene un lugar donde asistir, la Iglesia El Camino de la Fe, que está ubicada en la avenida Ruiz Cortines, número 221 Oriente, en la colonia Francisco Garza Sada, San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El teléfono de nuestra iglesia es el 8-379-9060. Queremos decirle que los días domingos estamos a las 11 de la mañana, que es nuestro culto dominical, y a las 5 de la tarde, culto evangelístico. En cada uno de ellos, nuestro hermano comparte el mensaje de la palabra de Dios. Venga a conocer a Jesucristo. Y estos mensajes son para toda la familia. Está cordialmente invitado y le esperamos en el siguiente mensaje. Que el Señor Jesucristo le bendiga.